Muy bien, estudiantes, muy buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Se puede ver la pantalla? Por favor, me confirman. Buenas tardes. Sí, se le escucha y se le ve la pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, el día de hoy vamos a comenzar con el capítulo de conexiones estructurales. En realidad, este capítulo es un capítulo muy completo, que vamos a ver este semestre. Y vamos a ver una primera parte para que ustedes puedan hacer un proyecto ya completo con elementos en tensión y en compresión, tanto en lo que sería acero como en madera estructural. Bueno, el día de hoy comenzaremos entonces con las conexiones de acero, en este caso las conexiones con pernos estructurales, ¿sí? Bueno, de manera rápida, la teoría, les dije que revisasen la teoría que había en la literatura que les había facilitado, y estoy seguro que han ido viendo seguramente ustedes, han ido ya haciendo o probando, viendo alguna teoría, un poco también recordando lo que han visto en Resistencia de Materiales 2, que es la base para este capítulo. Y vamos a tomar y empezar este capítulo con las siguientes explicaciones. Bueno, primeramente, en el mundo de las conexiones estructurales de acero, tenemos dos familias importantes que son distintas, pero que ambas sirven para poder conectar una edificación. Tenemos en primera instancia las conexiones con sujetadores o las conexiones con soldaduras. Son dos técnicas de conexión muy distintas. En las primeras, en las que tienen sujetadores, se tiene que hacer una perforación en los elementos. Vale decir, tenemos que afectar, tenemos que reducir o dañar, en otras palabras, el área bruta de la sección para poder colocar algún sujetador, que puede ser en este caso un remache, como pueden ver acá, un perno o tornillo, que también es un sinónimo. Y aquí al final tenemos un elemento un poquito raro, que es un llamado en inglés rivet bolt, que es un remache apernado, así le podemos llamar, ¿sí? Que es una alternativa actualmente no muy utilizada en Estados Unidos, pero que al fin y al cabo en la literatura técnica se nos presenta, ¿sí? En cuanto a los remaches o roblones o rivet en inglés, ya están en desuso. Ya prácticamente desde los años 60, 70 en Estados Unidos ya no tienen uso. Antiguamente sí era el principal elemento para conectar estructuras, pero ha sido dado de baja por los pernos estructurales, por el desarrollo de pernos de alta resistencia, y que además requieren al fin y al cabo una mano de obra que es mucho menos calificada y al final un costo en la ejecución de los trabajos de conexión menor. Es por ese motivo que los remaches o los roblones es un tema histórico y que seguramente que en un curso de mecánica de materiales lo han visto solamente desde un punto de vista tal vez histórico. No debería llevarse esto ya, sin embargo es algo que así se debería explicar. El comportamiento como tal es similar en cuanto a los status limits que vamos a revisar, pero el tema constructivo es distinto. Como ustedes conocen, el remache es un elemento con un tipo de acero que debe calentarse a una temperatura muy alta hasta tomar un color rojizo, color cherry, y debe llevarse a la perforación hecha en la conexión, colocarse dentro de esa perforación y así en caliente formar la otra parte de la cabeza a través de un equipo que se llama remachador para conformar la conexión, ¿no? Y a través del ya el enfriado del remache se tiene ya esa capacidad de conexión bastante competente. Una de las interrogantes era que en una conexión que tenga unos 10, 15 remaches, pensemos algo común, no cada remache va a enfriar de una manera igual. Entonces ahí es una idea o una falta de precisión, diremos, en el comportamiento real de cada remache. Es un primer punto. Y eso en el cálculo no se lo ve, ¿verdad? Y otro es que esa construcción de la cabeza posterior, como también el tema del calentamiento, requería ciertamente pues, personal altamente calificado, además generaba mucho ruido, era muy peligroso. Y ya desde los años 50 se ha ido estudiando lo referido a los conectores con pernos estructurales de alta resistencia, y poco a poco han ido ganando espacio, se han hecho más ensayos, pruebas, y se ha demostrado que estos pernos que se los puede pretensar pueden llegar a tener resistencias mucho más altas y pueden ser mucho más económicos y fáciles de construir, ¿sí? Bien, entonces en cuanto a los pernos estructurales de manera general,
La norma AICC nos habla de dos tipos de pernos. Unos son los, entre comillas, llamados estructurales, que tal vez en la literatura técnica pueden encontrar con el término alta resistencia. Aquí le vamos a llamar los de alta. Disculpa, estoy sin mi puntero en este momento. La alta resistencia, high strength. Y los pernos comunes, o los pernos también que se les llama no estructurales, pero en realidad también sirven para conformar parte de estructuras, que le vamos a llamar pernos comunes, y que les podemos también llamar, en la literatura inglés van a encontrar como los pernos llamados unfinished bolts, o pernos no acabados, ¿no? Son términos que se manejan en Estados Unidos simplemente, ¿sí? En cuanto a la codificación ASTM, que es la normativa de materiales en Estados Unidos, se tiene la siguiente denominación. El A307, este perno, entre comillas, no estructural, es un perno común. El tipo de acero con el cual se ejecuta ese tipo de perno oscila usualmente entre un acero con bajo contenido de carbono, sin embargo que es superior en cuanto a la resistencia, por ejemplo, de un A36, es un poquito superior, es más alta la capacidad de la resistencia. Sin embargo, este tipo de conector o perno se recomienda su uso en estructuras ligeras, livianas, con cargas estáticas principalmente, y donde no exista la posibilidad o peligro de reversión de cargas, por ejemplo en una zona sísmica, por ejemplo que un puente, no es aconsejable el uso de estos conectores. En lo demás sí se puede utilizar. Y los pernos de alta resistencia que se ejecutan con un tipo de acero muy superior, de muy alta prestación. Usualmente hablamos de estados de tensión en acero entre 81 a 92 KE6 para el perno tipo A325, y para el A490 entre inclusive 115 a 130 KE6, o sea que muy superior, pero de lejos, por ejemplo, al acero A36 o al acero A50, o sea que el tipo de acero de los conectores tiene que ser necesariamente superior al del metal base. Entonces vamos a separar dos conceptos. El primero, llamado metal base. El metal base es el metal, o en este caso los miembros o placas que yo quiero conectar. Y otro va a ser en este caso los conectores, o el medio de conexión, ¿sí? Entonces el conector, por definición, si bien va a perforar y va a introducirse a través de los elementos, necesariamente tiene que tener una mejor calidad, una mayor calidad al metal base del que tú vas a conectar. Es un principio básico, ¿no? Y es de verdad, los pernos, inclusive comunes, tienen una mayor capacidad que el acero 36, ¿no? Es así que se tiene que entender de esta manera, ¿no? Cada perno tiene un trabajo específico, cada perno tiene una característica específica. Obviamente por tema de resistencia y por tema de costes, este es el más barato, este es un poquito más caro y este es mucho más costoso, mucho más caro, ¿sí? En referencias bibliográficas, como también van a encontrar, por ejemplo, el tema de el uso de esos conectores. Yo les voy a dar aquí ya para que se anoten ustedes. Los A307 se pueden encontrar los pernos comunes desde 1/4 de pulgada hasta 4 pulgadas, o sea que realmente el abanico de opciones para los diámetros de los pernos A307 es bastante grande. En cuanto a 325 y a 490, usualmente en A325 partimos de media pulgada y se puede encontrar inclusive estos diámetros de 3 pulgadas, y para los pernos ya con calidad superior de 0,490, igual es de entre media pulgada y inclusive 3 pulgadas para ese tipo de elementos, ¿sí? Así es. Bien. Entonces, hoy día comenzaremos con las conexiones, decíamos, con sujetadores y toda esta familia de acá de pernos, conexiones con pernos. Vamos a ir entendiendo estos límites básicos para poder hacer luego cálculos ya en diseño de conexiones, ¿sí? Cualquier pregunta que tengan me la van a hacer, por favor. Aquí hay algunos ejemplos, fíjense, fotografías en blanco y negro de los años 70, 60, 70, 80. Aquí tenemos un puente ferroviario. Si se fijan, no requieres tantas personas como una ejecución de un puente de hormigón, por ejemplo. Lo que sí requiere son unas grúas para poder levantar, para poder subir los perfiles metálicos. Y en los extremos de los perfiles
aquí, por ejemplo, en el extremo izquierdo y aquí en el extremo derecho, lo que uno necesita o requiere básicamente es tener ya el elemento ya perforado con un patrón definido, y sobre ese elemento, en este caso tenemos una planchita, una plaquita de unión que se une y que va a, digamos, que conectar o hacer con un nudo conjunto con el elemento diagonal de aquí abajo con el elemento vertical de aquí arriba. ¿Se dan cuenta? Y a través de esas preparaciones se colocan los pernos. El número de pernos obviamente está en función pues de el tipo de estructura. También para que se note, en edificios de acero, usualmente el diámetro, digamos, típico varía hasta 7/8 de pulgadas, donde en edificios usualmente lo común es 3/4 a 7/8 de pulgada. Siempre manejamos unidades inglesas, así están los conectores, así se los venden, ¿sí? Eso en edificios. En puentes usualmente va de 7/8 a 1 pulgada, ¿no? En puentes, por las cargas son más pesadas, obviamente los diámetros son relativamente más grandes, pero lo típico es lo que está aquí presentado en este esquema. Aquí edificios y aquí para puentes, ¿no? Así es. Si se fijan, la mano de obra está suspendida en el aire, tiene unos arneses de seguridad y tiene que hacer las conexiones uno a uno. Obviamente, si el patrón de perforaciones no es el adecuado o el correcto, le va a costar pues, hacer el empalme, ¿verdad? Y no va a poder hacer. Y una idea que ya se nos ocurre es, obviamente, mientras más pequeño sea el hueco, o si quieres al revés, mientras menor sea la holgura, es mucho más difícil conectar. Si el hueco es más grande, obviamente poner los conectores va a ser mucho más sencillo, ¿no? Entonces hay una idea ahí que vamos a ir trabajándola más adelante. Tenemos otro ejemplo. Aquí un ejemplo más bonito. Aquí una vista bien interesante de ese puente, donde podrán notar que usualmente las conexiones son simétricas. O sea, no van a encontrar nunca en una edificación real, por decirte, en un sector, conexiones asimétricas con pernos, tal vez sí, uno grande, uno chiquito por aquí, uno más mediano por acá. No, eso no existe porque en realidad se busca siempre la simetría. La simetría es el principio fundamental que nos ayuda a tener estructuras que se comportan de una manera más conocida y más regular, obviamente también de una manera más práctica para poder calcular, pero el cálculo como tal no es algo que nos impide hacer algo más especial. La idea es que vamos a trabajar también con eso, los estados de límites que vamos a revisar y la teoría de las conexiones tiene simplificaciones importantes, ¿sí? Pensar, por ejemplo, que la teoría que lleva usted de mecánica de materiales para conexiones excéntricas, aplicando, por ejemplo, el método elástico, no es del todo correcto. Tiene una falta de precisión. Imagínense tener conexiones con patrones de diámetros de pernos y separaciones irregulares. La incertidumbre del comportamiento de la conexión sería pues muy grande. Porque, repito, una cosa es la teoría, otra cosa es el comportamiento real de la estructura. Entonces siempre buscamos por ese motivo patrones en lo posible uniformes, ¿no? Evitando excentricidades. Si no hay de otra para hacer una conexión, tener una excentricidad, tenemos que trabajar con no habría mucho problema, ¿ya? Vamos a ir paso a paso, primeramente con conexiones céntricas, uniformes, luego con las excéntricas y luego con las tipologías de conexiones. Ustedes van a encontrar en la literatura que para edificios, por ejemplo, hablamos de conexiones precalificadas. Una conexión precalificada es aquella que se ha hecho bastantes pruebas y que la norma y las investigaciones ya la certifican como una conexión que simplemente tú la tienes que aplicar en cuanto a los estados límites que te da la norma, a los patrones referidos a cuanto a su comportamiento estructural, y solamente bastaría con esto para poder diseñar. Esto para fines sismo resistentes, obviamente. Y una conexión precalificada está ya probada y está demostrado de que como se funciona bien y se comporta de una manera correcta. Obviamente no se limita a que tú tengas que hacer conexiones precalificadas en un edificio. Tú podrías hacer una conexión diferente, novedosa si quieres, a una precalificada, pero el problema fundamental radica en que tú deberías no solamente hacer un diseño a tu criterio, con estos límites que tú puedas, en este caso, percibir de la conexión, sino que se requiere hacer pruebas incluso físicas y de laboratorio para demostrar la competencia de esta conexión. Entonces, como verán,
la teoría básica que lleva usted en mecánica de materiales no es del todo suficiente para asegurar que ante cargas alternantes, por ejemplo en un sismo, una conexión se comporta de una manera correcta. Entonces usualmente tendemos a usar conexiones precalificadas, ¿no? En un proyecto de edificio, difícilmente el propietario o el constructor va a proponer una conexión y la va a hacer ensayar en un número establecido por la norma y va a verificar estos límites, ¿no? En pruebas. Es lo que no ocurre usualmente, ¿no? Obviamente en estructuras como letreros u otras, efectivamente hay conexiones un poco especiales o raras que lo que uno hace más que hacer pruebas físicas, usualmente usa elementos finitos a través de paquetes computacionales específicos para lo que son verificaciones, como paquetes generales, como por ejemplo podría ser ANSYS, Inventor, SolidWorks u otros, ¿sí? Pero eso ya les digo, más adelante vamos a ver un ejemplito para que ustedes vean cómo se tendría que hacer en casos especiales. Vamos a ir poco a poco para ir avanzando con esta temática, ¿ya? Yo ya les dejo ideas para que ustedes vayan madurando. A ver, de esta imagen, así en grande, esta estructura de puente, vamos a recordar un viejo adagio que está en los libros de texto y que dice lo siguiente: una estructura es tan fuerte como el más débil de sus elementos. En este caso, imagínense tener perfiles bastante grandes, supongamos que estos perfiles tienen una relación de demanda-capacidad, digamos, de 0,4, ese que tenga, digamos, de 0,6, estamos un poco sobredimensionando, si quieres, la estructura, 0,7, diríamos, ¿no? O sea, son tremendos perfiles que los podríamos optimizar, ¿no? Pero tener esta conexión de acá, supongamos, que está mal y que deberíamos tener aquí una relación en la conexión, digamos, de hasta 1, y estamos ahorita con una relación de 1.30, ¿no? O sea que es insuficiente el número de pernos o el diámetro de los pernos. Obviamente la estructura como tal puede fallar en este punto y puede colapsar. Entonces, la idea es siempre verificar cada una de las conexiones y garantizar que sean suficientemente buenas. De nada serviría tener perfiles gigantes y ponerle un pernito, un clavito, y si se puede llamar así, porque podría fallar por ese lado. Entonces es sumamente importante. Usualmente una de las deficiencias más importantes que uno ve en el campo de la práctica de la ingeniería es que muchos calculistas, más que verificar los perfiles y detalles, no hacen un cálculo de las conexiones, ¿no? Y eso es algo capital porque puede llevar a colapsos estructurales y problemas incluso en estado de servicio, ¿ya? Tiene que tomarlo muy en cuenta. No hay que descuidar ninguna de las conexiones. Bien. En la literatura que van a revisar o que han revisado, van a encontrar el término bolt, que es el término en inglés. Fastener, que es sujetador, que se refiere a cualquier tipo de pasador, perno, tornillo o remache. Y bolt es los pernos o conexiones internas que hemos de llevar. En este caso, en la literatura o la traducción en español, van a encontrar dos términos similares: perno o tornillo. Ambos son similares, no hay diferencia. En madera estructural hay diferencia, a veces vamos a ver en madera, una cosa es tornillo y otra cosa es perno, pero en el tema de acero es lo mismo, ¿no? Tal vez en la literatura, por ejemplo, mexicana van a encontrar tornillo más que perno, ¿no? En la literatura, por ejemplo, argentina o colombiana van a encontrar perno, pero de manera general yo le voy a llamar perno, ¿ya? Los pernos, como pueden ver acá en esta imagen, tienen un diámetro, solamente un elemento, ¿no? El diámetro del perno o de un tornillo le voy a llamar D sub B. ¿Por qué sub B? Porque hago referencia a los bolts, a los pernos. D sub B es el diámetro de cada uno de los pernos, una conexión, ¿sí? Muy bien. Perfecto. En una conexión empernada, ¿qué partes se pueden identificar aquí en la gráfica? Uno sería el mismo perno. El perno como tal, ahorita vamos a ver una gráfica mejor, está compuesta por una cabeza que usualmente es hexagonal, un cuerpo. Este cuerpo llamado den vástago tiene una parte que tiene una rosca o parte roscada sobre la cual va a venir lo que sería una tuerca que también tiene una forma hexagonal y va a apretar a los elementos que vamos a conectar. Usualmente también se suele utilizar en algunos casos lo que serían unas arandelas, que son unas planchitas metálicas que se van colocando ya sea en la cabeza o ya sea contra la tuerca para evitar un sobreesfuerzo en las planchas que van a ser conectadas.
Históricamente, estas arandelas como tal han significado como el pero para hacer el cambio de remache a tornillo o a perno, porque tiene un costo significativo. En tantas conexiones se hace un costo significativo. Entonces, con el tiempo, se han ido haciendo investigaciones y se ha demostrado que al principio solo se requería una de las arandelas que estaba en la cabeza, y al último se ha demostrado que para los tipos de acero y dimensiones de perfiles de la norma no se requiere ninguna de las dos arandelas, ¿no? Pero es un tema que también se deja para revisión. Es recomendable, repito, tener las arandelas porque van a reducir lo que serían las tensiones, ¿ya? Muy aparte de los conectores o pernos con este juego que les acabo de mostrar, en una conexión también hay pues las planchas, fíjense. Esta plancha es un elemento adicional. O sea, tú quieres unir, por ejemplo, un perfil W contra un W que está acá como tipo columna para poder empalmar. Entonces, una de las maneras posibles podría ser, como está acá, tener una plancha adicional o placa de unión, que se llama así, que se la puede soldar a lo que sería la columna, y de ahí salir para empalmar a las alas de este perfil W. Fíjense acá, es una de las maneras. Usualmente siempre se utilizan planchas, es un tema común. Entonces las planchas o placas también se les llama en inglés gasket plate o placa de unión, ¿ya? Son simplemente planchas, tienen un espesor, tienen un ancho y un largo, ¿verdad? Entonces esos elementos conforman parte de una conexión. Tienen que ver incluso con el costo de la conexión. En soldaduras es menos el uso de las planchas, pero igual se tiene que utilizar algunas veces. Y en realidad la mayoría de las conexiones reales es una mezcla. Algunos partes son soldadas, otras son atornilladas, y eso es también planchas de conexión. Entonces vamos a verlo por separado, pero al final al hacer ya conexiones, por ejemplo como esta, que es una conexión tipo end plate, vamos a utilizar soldadura, empernados, planchas, y vamos a ver que se requieren verificar una serie de estados límites, ya sea en la conexión, en los pernos, en las metal base, en las planchas, en todo lugar, ¿ya? Bien. En cuanto a los pernos más comunes, ordinarios, o también le decíamos pernos unfinished, A307, este tipo de pernos conectores hemos dicho que se utilizan para condiciones específicas, vale decir, miembros sujetos a cargas estáticas o miembros secundarios, también miembros con cargas ligeras, ¿no? Usualmente se puede utilizar en cubiertas, por ejemplo, de techo, se puede utilizar en algunos letreros o bases, pero para edificios como tal hay que tener ahí un poco el cuidado, no es algo muy recomendable, ¿sí? Estos pernos, como su nombre indica, son pernos que tienen baja capacidad porque están hechos con un acero común al carbono, pero con un bajo contenido de carbono. Sin embargo, son pernos bastante dúctiles, ¿sí? En cuanto a los pernos de alta resistencia o high strength, tenemos dos principales. En realidad, en la norma tenemos tres. Ahorita vamos a ver la norma, pero los principales para calcular son el A325 y el A490, ¿ya? En la norma también vamos a encontrar los tipos de perno A449. Aquí me anotaré. Los pernos A449, ¿ya? Que también son pernos de alta resistencia, pero su uso es un poco limitado por la ASC solamente para diámetros grandes, diámetros entre 1,5 pulgada hasta las 3 pulgadas. O sea que no es tan práctico, ¿no? Porque en edificios normalmente no superamos 1 pulgada, es menos. Y en puentes el diámetro usual está entre 7 octavos, 1 hasta 1,5. Entonces, para condiciones especiales, usualmente este tipo de acero se lo usa específicamente para un pasador, o para, tal vez podría ser alguna slinga o alguna conexión especial. Pero lo común es, como les repito, en alta resistencia, el A325 y el A490, ¿ya? Estos pernos de alta resistencia están hechos con aleación. El primero, el A325, es una aleación de acero de alta resistencia, como les decía, con acero que puede ir entre 81 y 92 KE6. Y el A490 es un acero aleado térmicamente, cuya tensión de excelencia puede llegar desde 115 y 130 KS, o sea, es mucho más resistente, ¿ya? Entonces, en cuanto al comportamiento contra los pernos A307, la ventaja de esos pernos de alta resistencia
es que pueden ser sujetos, en estos casos, a una carga de pretensado. Vamos a revisar que una manera de asegurar es evitar problemas en una conexión, por ejemplo, con cargas alternantes, por ejemplo, o con cargas móviles en un puente o cargas de sismo, es hacer que la unión de las planchas en una conexión sea fija y que sea la fricción entre plancha y plancha la que absorba el movimiento y en este caso la fuerza. Eso se genera o se puede lograr pretensando la conexión. ¿Qué es pretensar la conexión? Es atornillar muy fuerte con un equipo específico para generar una fuerza de tensión muy fuerte y que va a evitar que las planchas se muevan y sea la fricción entre plancha y plancha la que soporte la fuerza. Solo se puede lograr con este tipo de pernos. El A327 no se puede pretensar, solamente estos dos tipos de pernos. ¿Sí? Este tipo de conector se puede utilizar para cualquier tipo de estructura, no tiene limitante, para puentes, edificios, etc. Son mucho más costosos o caros y usualmente en un edificio, por ejemplo, se puede usar A325 y A490 pretensados, pero no en todos los elementos. En algunos específicos que queramos, por ejemplo, tener continuidad y queremos tener cierta garantía en cuanto a la conexión. Y algunos elementos, algunas conexiones solamente estarán conectados de una manera común, entre comillas. Y de la manera común se llama sin holgura o con apriete continuo. Eso ahorita voy a explicar de manera teórica. ¿Ya? Muy bien. De esto ya hemos hablado. La cabeza usualmente es hexagonal. Los pernos de alta resistencia, o la 325 o la 490, tienen el código, por si acaso ahí en la cabeza del perno, tienen una cabeza hexagonal. Los pernos comunes antiguamente se hacían de cabeza cuadrada, que también últimamente he visto algunos que son también con una cabeza hexagonal. ¿Sí? La forma es esta, ¿no? Tiene ya predefinido una altura, un espesor de la cabeza, tiene la longitud del cuerpo del tornillo o perno, que una parte va a ser la parte sin rosca, otra parte con rosca. Tenemos la tuerca y las arandelas, que también se llaman rondanas en la literatura internacional. Van a encontrar que en inglés se le llama a este elemento, la tuerca se le llama nut. La arandela, en este caso no me estoy acordando, ahorita vamos a revisar ya. Arandela, argolla, rondana son términos que se manejan en español. Usualmente ya no se utiliza, como les decía, hay ensayos que han validado el no uso de las arandelas, que tiene un costo, obviamente, porque es un acero más duro y carece el costo de las conexiones. En una conexión común, fíjense, lo que se busca es que los elementos que tenemos, un elemento 1, un elemento 2 y un elemento 3, estén en contacto continuo. Entonces hay que apretar la tuerca, hay que hacer un giro. Y para una conexión común, el giro de la tuerca se la realiza hasta que un trabajador con una llave manual pueda, en este caso, con toda su fuerza, pueda atornillar, pueda enroscar esta tuerca. Ya con una máquina, que en este caso se llama una llave calibrada de impacto, es un par de toques nomás para ajustar la conexión. Entonces, si se dan cuenta, en esta unión va a haber un contacto continuo entre elemento y elemento, ¿no? Si hablábamos, por ejemplo, de unas conexiones que estarían a tensión en cuanto a la transferencia de carga, hablamos, por ejemplo, de que el elemento del medio tendrá una fuerza, por ejemplo, que le voy a llamar PU, y que va a transferir la fuerza PU a dos planchitas, la plancha 1 y la plancha 3. Entonces podría hablar de que la plancha 1 tendrá una fuerza, pues, en PU medios, y la plancha 3 también una fuerza de PU medios, para que esté en equilibrio, ¿verdad? Equilibrio. Entonces estas fuerzas de tensión en los elementos se transmiten al conector con fuerzas de corte. Van a querer cizallar o van a querer cortar el conector. En el perno podemos ver dos planos de corte, un plano de corte que viene en este sentido, obviamente de manera proyectada, y también otro en este sentido. Si nos damos cuenta, el de la izquierda quiere cortar el elemento en la zona sin rosca, y el de la derecha quiere cortar el elemento en la zona con rosca. Hay diferencia
de comportamiento. Usualmente el perno, el diámetro nominal de sub B está justamente en la zona sin rosca, y a la hora de hacer o generar esta rosca en el proceso constructivo de los pernos hay un pequeño rebaje y afectación del diámetro. Entonces habrá una menor resistencia o capacidad de nuestro perno en la zona con rosca. Eso hay que tomarlo ya de manera digamos muy consistente en cuanto al comportamiento de los pernos. Hay también pernos que pueden trabajar a tensión, o sea, tracción, en casos especiales que ahorita vamos a ir bien. ¿Ya? Lo más común que es que trabaje a corte. Bien. Cuando hablamos de la conexión con perno, la pregunta viene, ¿no? Es decir, ¿cómo sé que una conexión está bien apretada, ¿no? Los norteamericanos han definido en inglés, les voy a decir el término snap tight, como la posición apretada sin holgura, ¿ya? Esta posición snap tight se refiere a una posición en la cual la unión está totalmente fija, en contacto continuo, y se produce con, en este caso, la fuerza aplicada por un trabajador, como aquí dice la diapositiva, con una llave común de tuercas, es todo lo que pueda ejercer en la conexión, o con una llave, les decía, especial, mecánica, una llave calibrada, con un par de toques hasta que se encuentre ese tipo de unión, ¿ya? Hasta ahí, diremos, tendríamos una conexión común y corriente. Ahora, si yo quiero pretensar una conexión en pernos de alta resistencia, o sea, subirle el grado de unión entre los elementos, la idea es ir más allá de la conexión, de la posición esta sin holgura. Entonces, solamente se puede pretensar, como aquí ven en la gráfica, los pernos de alta resistencia, 325 a 490, ¿no? Es importante ese tipo de característica porque le va a dotar a la conexión de una resistencia al deslizamiento de la junta. Esto muy requerido, muy adecuado para cargas cíclicas o para cargas de fatiga, por ejemplo, que pueden ver una acción sísmica o un puente vehicular con las cargas móviles de camiones, de vehículos o en puentes ferroviarios. Entonces es muy deseable tener esta capacidad y obviamente es lo más aconsejable. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de fuerza adicional le tenemos que introducir a la conexión? ¿Cuánto de fuerza o cuántos giros le quedará a la tuerca para poder hacer? Entonces, para poder entender esta teoría, se parte de una gráfica que un poquito me voy a adelantar ya para explicarles. Es bueno que ahora les explique esa parte. Denme un segundito, luego vamos a volver obviamente a toda esta explicación. Y está dado acá en esta imagen, ¿ya? Entonces, la pregunta que les hacía, y se ha investigado, han hecho muchas investigaciones al respecto, y se han dado cuenta los investigadores de que no es nomás darle más giros a la tuerca, porque el conector y en la conexión misma va ganando capacidad y luego va a reducir su capacidad hasta fallar. Entonces el comportamiento no es totalmente lineal, sino que el metal del perno en tracción tiene este comportamiento, como verán ustedes. Entonces, desde un punto de vista práctico, más o menos entre 70 y 80% de la carga máxima de tensión, es un perno 325, aquí tengo un 490, es la que se tiene que aplicar, ¿ya? Se han hecho varios ensayos en esta gráfica que aquí les muestro, que he sacado del libro de Salmon y Johnson. Se ha ensayado perno de 7/8 de pulgada, ¿sí? Y se ha encontrado lo siguiente, ¿no? Para este tipo de diámetro y longitud de perno, se ha encontrado que a partir de la posición snag, que decíamos que es el apriete común que hace un trabajador, se ha ido incrementando la tensión a través de giros de la tuerca. Aquí tenemos en la gráfica, en el eje horizontal, un cuarto de giro, medio giro, 3/4 de giro, un giro completo, uno un cuarto, uno un medio y uno 3/4, ¿ya? Entonces, a partir de esta posición se ha ido haciendo este ensayo para este tipo de conector y se ha encontrado que más o menos en términos parecidos, tanto para los pernos A325 o 490, más o menos a partir de medio giro nos aproximamos a esta carga
de prueba, que se le llama así, que es entre 70 y 80% de la resistencia máxima en tensión, que sería la carga deseable de resistencia o de solicitación para tener una conexión pretensada, o sea que soporte esta fricción, ¿sí? Entonces, de manera empírica, cercano al medio giro adicional de la posición snap, ¿ya? Obviamente, esta experimentación que se ha hecho, ahora para ponerla en práctica es un poco difícil. ¿De qué manera se hace? Vamos a hablar más adelante. Hay varias maneras de hacer este pretensado y controlarlo a través de algunos dispositivos mecánicos y equipos que se pueden utilizar para hacer estas conexiones especiales con resistencia a lo que sería el pretensado, ¿ya? Eso es, ¿no? Aquí en esta diapositiva estoy explicando lo mismo que les acabo de decir a ustedes, ¿ya? Entonces voy a volver atrás y vamos a continuar, ¿sí? Lo que estábamos explicando rápidamente. Bien. Ahora, dos tipos de falla en la que tenemos que verificar, dos tipos de conexiones empernadas se pueden tener, ¿ya? Y aquí voy a anotar, ¿ya? Tenemos una conexión tipo aplastamiento, que en inglés van a encontrar en la norma con esta palabra, tipo aplastamiento, que ustedes ya conocen bien, han visto esto en resistencias materiales. Y la segunda tipo de conexión, que es para pernos pretensados, son las conexiones tipo fricción, que en inglés le llaman de esta manera. Slip critical, ¿ya? El tema histórico es bien interesante, ¿no? Pero el tiempo no nos alcanza, lo van a leer ustedes en la literatura que les he facilitado. Históricamente, a un principio, solo habían conexiones tipo aplastamiento, ¿ya? En las cuales se verificaba obviamente el aplastamiento y el desgarre en las conexiones, pero ya cuando aparecieron los pernos de alta resistencia y se podía pretensar, a un principio se les llamaba conexiones tipo fricción, pero ya con los estudios y el avance de la normativa, hay un concilio, se llama así, o es un consejo de investigación de conexiones de alta resistencia con pernos. Se ha avanzado con los estudios y se ha encontrado el término slip critical, que quiere decir deslizamiento crítico, que es el término que han elegido para la conexión que se pretensa, tomando en cuenta que si es que existe movimiento entre plancha y plancha, sería como la falla o sería como superar este tipo de estado límite que vamos a revisar, ¿ya? Lo que les mostraba esa curva, ¿se acuerdan? Para los A490 y A325, para el pretensado, aproximadamente medio giro. Para los cálculos, dice lo siguiente: para tener un perno que sirva como conexión slip critical, la carga mínima de pretensado será en la siguiente tabla, y tenemos acá por grupos. El grupo A son unos pernos A325, el grupo B el grupo A490. Este grado C, como les decía, es muy parecido a ese tipo de perno especial que les notaba, que es el perno A490, que no es muy utilizado desde un punto de vista práctico. Si se fijan, acá tenemos solamente desde 1 pulgada hasta 1,3, 1,4, o sea que no lo vamos a ver, no lo vamos a revisar en esta materia, sino los pernos utilizados en edificios y en puentes, los más comunes. Nótese que la tabla J31 de la norma nos da una carga mínima en kilolibras en función del diámetro. Nótese que no hay menos de media pulgada. El diámetro mínimo es media pulgada, el diámetro máximo es 1,5. Obviamente pueden haber pernos más grandes o más gruesos, pero hay que referirse ahí a lo que dice la norma en sus comentarios en cuanto a los valores mínimos, ¿no? No es muy común, pero podría darse el caso de un puente grande tal vez. Pernos más pequeños, por ejemplo de 1/4 de pulgada, no es permitido para pernos de alta resistencia. Para pernos comunes sí, desde 1/4 en adelante, ¿ya? Entonces, para hacer el cálculo, cuando veamos conexiones de slip critical, para calcular la capacidad de un conector para lo que sería la fricción, vamos a referirnos a la fuerza de pretensa o de la tabla. Por ejemplo, si yo tengo un perno de 3/4 a 325, su capacidad o la carga mínima en tensión será 28 kilolibras,
Así tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Ya? Ahí está en la tabla J31 de la norma. Bien. Eso ya hemos explicado. Ahora, en cuanto a ya los dos tipos de falla, lo que era el aplastamiento, que ya ustedes vieron en mecánica de materiales, ahora también lo vamos a ver, la fricción que les acabo de explicar, en realidad lo vamos a ir analizando, pero antes de entrar a eso, tenemos que ver los 4 tipos de perforaciones o agujeros permitidos en la norma SC. ¿Por qué hay 4 tipos de agujeros? Porque para diferentes estructuras o trabajos se requieren para casos muy particulares. El estándar, ¿se acuerdan que como ustedes vimos en el capítulo de tracción, agujeros estándar, es el más común, el que todos deberíamos utilizar? ¿Ya? Pero a su vez, alternativamente tenemos agujeros con sobretamaño, o oversize, que se llama en inglés, y de redondela corta, redondela larga. Esto lo voy a explicar gráficamente para que entiendan mejor, ¿sí? La tabla antes J33 de la norma nos dan las dimensiones nominales de los agujeros. Nominal, entiéndase los que están establecidos en la norma, que sí deberían ser, ¿no? Y aquí lo tengo en pulgadas. Por ejemplo, para un diámetro de perno de media pulgada, el agujero estándar es de 9/16. Bueno, acordémonos, decíamos, del diámetro del perno le tenemos que sumar más un 16avo de pulgada en cuanto a la holgura, ¿se acuerdan? Vamos a hacer el ejemplo, esto en agujeros estándar. Por ejemplo, media pulgada más unos 16avos, ¿cuánto nos quedaría? Factor común 16 entre 2 sería 8, más 1 9, 9 16avos, ¿verdad? Justamente el valor que está aquí, tal cual, ¿verdad? Esta ecuación, si quieres así, funciona muy bien hasta 7 octavos de pulgada, hasta aquí funciona. ¿Sí? De 1 en adelante es el diámetro del perno más 1 octavo de pulgada. Esto lo había explicado ya en el capítulo de tensión para encontrar áreas netas. Pero adicionalmente a ese tipo de agujero, el más común, clásico, el que todos debemos utilizar, hay alternativas. El oversize, que es el con sobretamaño, ya maneja un tamaño mayor. Aquí, si se fijan, 5 octavos está referido al diámetro del perno más 1 octavo de pulgada. Eso hasta 3 cuartos, 7 octavos, perdón. A partir de 1 pulgada en adelante maneja el diámetro más 1 cuarto. Ahora, ¿cuál es el uso del oversize? Y justamente lo tienen que ver acá, en la imagen que les mostraba a ustedes, ¿no? Creo que la mejor imagen es la que nos va a hacer entender. Por ejemplo, fíjense, semejante cantidad de conectores. Hagan de cuenta que aquí tienen que venir una grúa, trabajadores, ¿no? Y yo les digo, por experiencia propia, como tienes pocos conectores y perfiles no en tanta cantidad, no es tan difícil conectar. O sea, si lo has diagramado bien, has hecho cortar bien los perfiles o prepararlos bien, básicamente es alinearlos, poner una guía, que solamente es una varilla del diámetro del perno, o un perno común si quieres, lo colocas ahí. Después se va acomodando los demás pernos y se los va atornillando en una serie con un orden específico para luego al último apretarlos, ¿no? Es más o menos parecido a lo que se hace con las llantas de los autos, ¿no? Pero como tienes muchos conectores como en este nudo y muchos elementos, y se hace más difícil. Entonces se tarda mucho, a veces que no quiere encajar, digamos que este vertical, digamos que es el último elemento en unir, está bien los diagonales, pero el vertical no quiere encajar, no quiere atornillar, hay que volver a hacer, pues hay que sacar los tornillos, es todo un problema, y quiera así o no, tiempo es pues dinero. Tiempo es dinero, porque coste del equipo de las grúas, coste de los trabajadores. Entonces, para conexiones con varios pernos se prefiere conexiones con huecos más grandes. Un hueco más grande es más sencillo hacer encajar y un poquito si quieres forzar hasta que entre y quede muy bien. Entonces, para conexiones con muchos pernos, preferentemente, por experiencia, los norteamericanos prefieren las conexiones oversize, las conexiones con sobretamaño. ¿Cuál es la desventaja comparado con el estándar? ¿Cuál es la diferencia de desventaja? Que pierdes área neta. O sea, la reducción de la sección transversal en el oversize es mucho mayor.
Es que la areneta aquí es mucho más pequeña comparado que la areneta de los perfiles o de las uniones con perforaciones estándar. O sea que pierdes un poquito en material, pero ganas en operatividad, en rapidez de construcción. Eso es. Ahora, alternativamente a estas dos, que son las más comunes, hay agujeros un poco distintos, que no son ya circulares, sino que son ovalados, ¿ya? Los short slot y long slot. Tenemos acá ya no un diámetro, sino tenemos una relación de ancho y longitud de la perforación. Tenemos acá para el short slot, por ejemplo, para media pulgada, 9.16 versus 11.16. Y para el long slot de 9.16, que el mismo ancho, pero mucho más largo, que tenemos aquí 1/4. ¿Sí? Gráficamente mejor lo voy a explicar esto acá. Aquí teníamos el estándar, lo que ya conocemos. El oversize que ya les había dicho, pero ojo que esto son limitantes o límites hasta 7/8 de pulgadas. De 1 pulgada en adelante ya sube a 1/8 y aquí sube a 1/4. Y ya los, por ejemplo, ranura corta o short slot tiene este tamaño. O sea, el diámetro del perno más un 16 en cuanto al ancho. Esto es el ancho. Width en cuanto al largo. Tenemos el diámetro del perno más 1/4. Tiene esta forma. Para alguna conexión específica, yo en particular nunca he diseñado con perno o con ranura corta. Sé que para algún tipo de conexión especial usan los norteamericanos. Y en este caso tiene que ser aplicada en conexiones que tengan pernos de alta resistencia, vale decir, deslizamiento crítico. Porque no va a importar mucho el juego que tenga, sino que va a estar la plancha de un elemento con otra unidad de manera muy firme. Y por ese motivo es que para el tipo de conexiones es viable esta forma, ¿no? La obligatoriedad en este caso es que las ranuras siempre deben ser perpendiculares a la dirección de la carga. O sea, la carga tiene que estar en esta dirección, nunca puede estar en la dirección de la ranura, jamás, ¿ya? La ranura larga, la diferencia está en el largo, que es 2.5 veces el diámetro del perno. En este caso, en las juntas tipo fricción o tipos juntas que tienen pretensado, no importaría desde la carga, en cualquier dirección se puede tomar en cuenta, pero en juntas con aplastamiento, no son juntas en tipo fricción, la carga debe ser perpendicular, o sea, en sentido transversal a lo que sería el hueco, entre 80 y 100 grados a los ejes de la ranura, ¿ya? También es un agujero, un tipo es muy especial. En lo particular, en este curso vamos a trabajar siempre con el estándar o con el sobretamaño. Va a depender mucho. Ustedes cuando hagan su proyecto, si tienen muchos conectores, sería interesante que planteen agujeros con sobretamaño, ¿ya? Bien. Dicho esto, esto también ya lo hemos revisado. Un detalle de los pernos, como les decía, cabeza hexagonal. El código, el tipo de perno tiene que estar acá, en la cabeza. Usualmente podría también colocarse lo que sería una identificación, por ejemplo, del fabricante sobre lo que sería el tipo de acero. Colocar también en este caso el tipo de grado, podría ser así en cuanto a lo que sería la tuerca. Eso para la 325, lo mismo similar para la 490, ¿sí? En cuanto al detalle mismo de nuestro perno como tal, tenemos la cabeza del perno, bolt head, tenemos la parte sin rosca que se llama shank y la parte roscada que se llama threaded section o la parte enroscada, ¿sí? La longitud del perno se mide, ojo, desde la cabeza hasta la punta, longitud del perno, completa, ¿verdad? Eso es. Bien, alguna nomenclatura importante para poder diseñar conexiones empernadas. En esta imagen es muy explicativo y vamos a tener bastante claro el asunto, ¿ya? En función de la fuerza, aquí en esta imagen de la izquierda está en dirección longitudinal del perfil, la distancia paralela a la fuerza entre centro de hueco y centro de hueco, se llama S. S se llama, es el paso o distancia entre centros de perforaciones de una misma cara paralela a la fuerza. De manera transversal entre
perforación es transversal, me refiero perpendicular a la fuerza, está la distancia G, conocido como gramil. Gramil o distancia perpendicular entre fila de conectores y fila de conectores. Obviamente, no esperemos nunca que, por ejemplo, en este angular, que G sea igual a esta distancia, que esta otra distancia, que esta distancia. Usualmente son distintos. Puedo llamarle G1, G2, aquí G3, ¿verdad? Pero solo es para hacer notar que G es el gramil, se le llama así, ¿ya? Ahora este S sub A es como el paso, pero se mide entre centros de pernos de filas alternadas. O sea, no es en la misma fila. Fíjese, nótese que, por ejemplo, entre este hueco y este hueco que está alternado, tenemos S sub A. Distancia entre huecos alternados.